tardes, bienvenidos al noticiero del mediodía. Hoy es 15 de abril del año 2021. Comparta con nosotros la próxima hora de informaciones. ¿Cómo está, Froilán? ¿Qué tal, Diana? ¿Qué tal, amigos? Comenzamos y lo hacemos como de costumbre presentándoles nuestros titulares. Participa Bruno Rodríguez Parrilla en segunda reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Conferencia Iberoamericana. Reporta Cuba 1.004 nuevos casos de COVID-19. Se lamenta el fallecimiento de 4 personas. Anuncia Estados Unidos nuevas sanciones contra Rusia y la expulsión de 10 diplomáticos de ese país. Ya comenzamos con las informaciones. El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, participó en la segunda reunión del Consejo Ministerial de la Conferencia Iberoamericana. El encuentro sesionó de forma virtual y estuvo precedido por la cuarta reunión de coordinadores nacionales y responsables de cooperación de Iberoamérica, encuentro que definió los temas que abordaron los cancilleres y luego discutirán los jefes de Estado en la 27ª Cumbre Iberoamericana del próximo abril. La segunda reunión de ministras y ministros estuvo y será un espacio para debatir sobre los múltiples retos impuestos por la COVID-19 en Iberoamérica y el papel de la innovación frente a la pandemia. Tendremos más detalles sobre este evento en los próximos minutos. Continuamos con otras noticias. El doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, informó en conferencia de prensa que al cierre de este miércoles, Cuba reportó 1.004 nuevos casos de COVID-19. Se lamenta el fallecimiento de 4 personas y fueron otorgadas 1.007 altas clínicas. El especialista del Ministerio de Salud Pública reiteró la necesidad de cumplir con las medidas higiénico-sanitarias orientadas para evitar la propagación de la enfermedad y lograr mayor protección frente a esta situación epidemiológica compleja, donde la mayoría de los casos son autóctonos. Nuevamente la transmisión predominante es la transmisión autóctona en nuestro territorio. 900 autóctonos, 16 importados. Y cuando vemos el gráfico con la distribución de los casos autóctonos, pues se ve este comportamiento como tienen ahí en pantalla. En el día de ayer, 988 casos consecuencia de la transmisión autóctona en nuestro país y 16 personas que arribaron recientemente a Cuba y por el protocolo establecido se hizo el diagnóstico. En esta jornada conocimos detalles del candidato vacunal cubano Mambisa, desarrollado por científicos del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, el cual se administra por vía nasal y ya culminó con favorables resultados la fase 1 de sus ensayos clínicos en 88 voluntarios. Tuvimos una prueba de concepto muy importante en convalecientes, es decir, personas que han padecido la enfermedad, pero que, como se sabe, la mayoría de las personas pasan la enfermedad asintomática o con síntomas ligeros y la inmunidad de estas personas es muy pobre, es decir, los títulos de anticuerpos y la capacidad funcional, es decir, de ser efectivos esos anticuerpos también es baja, por lo que es importante reforzar la inmunidad potencial, la respuesta inmunológica de estos individuos. Los seleccionados reciben una sola dosis de Mambisa con el propósito de evaluar la seguridad y capacidad de esa única administración para potenciar la inmunidad en esos que en algún momento padecieron la enfermedad. La ventaja de Mambisa también es la vía de administración. La vía de administración es la ruta intranasal. El sistema inmune se diferencia la inmunidad de mucosa de la inmunidad sistémica en la circulación sanguínea y este es un virus respiratorio, por tanto la vía de entrada es la ruta nasal. Por lo tanto es muy atractivo poder generar respuesta también a nivel de mucosa. Mambisa es uno de los 5 candidatos vacunales cubanos contra la COVID-19 que avanza en sus ensayos clínicos, encendiendo una luz de esperanza en esta ruta hacia la inmunización. Leonardo Ferrer Llopis, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Las instalaciones de salud son sitios vulnerables por su alta exposición epidemiológica. Por tal motivo, en el Hospital General Docente de Cárdenas se redoblan las medidas sanitarias para evitar contagios por COVID-19. En el centro se presta especial atención a pacientes con síntomas respiratorios para su oportuna atención.
Cárdenas transita por una compleja situación epidemiológica luego del aumento sustancial de casos positivos a COVID-19 varias semanas. En el Hospital General Docente Julio Aristegui Villamil se refuerzan las medidas de bioseguridad con el objetivo de disminuir la probabilidad de contagios por el SARS-CoV-2. En estos momentos nosotros nos encontramos atendiendo única y exclusivamente las urgencias verdaderas que presente la población cardenense. O sea, no tenemos interconsulta. La pesquisa termométrica en la puerta. Tenemos una clasificadora en la puerta la cual se encarga de discernir verdaderas urgencias a tratar en nuestro centro, lo que ha disminuido la confluencia de personas en el hospital. Para evitar la presencia de sospechosos dentro de la zona, establecieron 2 consultas de infecciones respiratorias agudas correspondientes a adultos y pediatría. Ambas están situadas en el área externa, lo que ofrece ventajas desde el punto de vista epidemiológico. Allí se prevén las mejoras paulatinas de las condiciones tanto para pacientes como para acompañantes. Abrimos en estos días una nueva sala de sospechosos en nuestro hospital, la cual cuenta con todos los aditamentos y el personal altamente entrenado para brindarle una atención de excelencia a la población cardenense. Esta sala, la idea es que sea suficiente para la demanda la cantidad de personas sintomáticas respiratorias que presenta el municipio de Cárdenas. El hospital territorial es la mayor instalación de salud del municipio Cárdenas y cuenta con cerca de 1.000 trabajadores. Del estricto cumplimiento de las medidas sanitarias depende la eficiencia de las estrategias de enfrentamiento a la COVID-19. En Cárdenas Matanzas, Daniel Santiesteban, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Más adelante en este noticiero rememoraremos los hechos que movilizaron al pueblo cubano y sus milicias nacionales revolucionarias ante unos bombardeos mercenarios hace hoy 60 años. Este miércoles arribaron a la capital del país delegados al 8º Congreso del partido, procedentes de 7 provincias. La magna cita tendrá lugar entre el 16 y el 19 de abril para perfilar las líneas de trabajo de la organización política en pos del desarrollo socioeconómico de la nación. A pocas horas del inicio del 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba, los delegados enfatizaron en la trascendencia de la magna cita para la continuidad de la revolución. Del 16 al 19 de abril analizarán el funcionamiento de la organización política, la vinculación con las masas y la actividad ideológica. Hoy es un momento muy clave en la revolución cubana y pienso que los jóvenes debemos continuar dando el paso al frente, así como lo hicieron todos aquellos que nos antecedieron en un momento para forjar nuestra revolución. Pues hoy nos toca a nosotros hacer esa nueva continuidad. Aquí estamos para aprender, para también aportar nuevas ideas y para estar al frente como nos enseñó nuestro comandante en jefe. En este Congreso, además de las expectativas, los planteamientos, las preocupaciones de la militancia del Partido Comunista de Cuba, estamos en el objetivo de continuar perfeccionando nuestro trabajo y además de eso presenciaremos un momento histórico de continuidad. Ante el recrudecimiento de la política hostil del gobierno norteamericano y el impacto de la crisis global generada por la pandemia de COVID-19, las transformaciones socioeconómicas que vive el país entrarán en los debates del cónclave. Los delegados de todo el país realizarán sesiones de estudio, intercambio y esclarecimiento de los documentos que serán sometidos a debate y evaluación en las comisiones de trabajo del Congreso. Daimi Díaz Breijo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. A continuación damos lectura a la siguiente nota oficial. A propuesta del primer secretario del Comité Central del Partido, General de Ejército Raúl Castro Ruz, y del Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el Consejo de Estado aprobó liberar por renovación del cargo de Ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias al General de Cuerpo de Ejército Leopoldo Sintra Frías, héroe de la República de Cuba, quien atesora una extensa y brillante hoja de servicios a la patria desde temprana edad como combatiente del Ejército Rebelde, el tránsito desde la base en la cadena de mando de unidades militares, el cumplimiento exitoso de honrosas misiones internacionalistas y altas responsabilidades en las Fuerzas Armadas Revolucionarias. El Consejo de Estado también aprobó la propuesta de promover al cargo de ministro de la FARC
al general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, héroe de la República de Cuba, quien se desempeñaba como viceministro primero jefe del Estado Mayor General, el cual posee una larga y fructífera trayectoria desde muy joven en el Ejército Rebelde, por diferentes unidades de la cadena de mando, la participación destacada en importantes misiones internacionalistas y el desempeño de elevadas responsabilidades en las FARC. Al general de Cuerpo de Ejército Leopoldo Sintra Frías le serán asignadas otras tareas. Buenas tardes. Estados Unidos anunció hoy nuevas sanciones financieras contra Rusia y la expulsión de 10 diplomáticos de ese país en respuesta a supuestos ciberataques y una injerencia en las elecciones de 2020 rechazados por Moscú. Las medidas punitivas también coinciden con las crecientes tensiones por la movilización de grandes agrupaciones de tropas de la OTAN en las inmediaciones de la frontera occidental de la nación euroasiática, lo que provocó una respuesta inmediata del Kremlin. Les propongo ver qué piensan de todo esto los analistas. Es difícil comprobar que Estados Unidos está buscando algún tipo de estabilidad en las relaciones con Rusia. Las provocaciones en Ucrania, en Bielorrusia y en otros lugares del planeta muestran de manera evidente que Estados Unidos está buscando crear una inestabilidad. Estados Unidos está adoptando una situación realmente absurda, porque no tiene ni el poderío ni las posibilidades de aplicar sanciones que sean realmente efectivas contra Rusia. Todas las sanciones que se han aplicado contra Rusia han fracasado de una u otra manera. La economía rusa ha tenido que fortalecerse internamente, aumentaron las relaciones entre Rusia y China y otros países. En definitiva, las sanciones que se han tomado contra Rusia le han servido al presidente Putin para lograr establecer una economía más fuerte, autosuficiente en el plano agrícola y cada vez mejor posicionada en el plano industrial. Las reacciones por parte de Rusia no se han hecho esperar. El vicepresidente del Comité de Asuntos Internacionales del Senado ruso, Vladimir Zavarov, ha dicho este jueves que la nueva tanda de sanciones antirrusas podría interferir en la realización de la reunión propuesta por el presidente Biden durante la llamada telefónica del martes con su homólogo ruso Vladimir Putin. Mientras que el secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo lo siguiente. Posibles sanciones que se están debatiendo no contribuirán de ninguna manera a esa reunión es indiscutible. El que esto la impida o no, lo decidirán los presidentes. Hubo una propuesta del presidente de Estados Unidos y luego pasará a ser una cuestión a decidir por el presidente de Rusia. Hay otro tema que también despierta interés internacional. Irán condena el silencio de Naciones Unidas y del Organismo Internacional de la Energía Atómica, la AIEA por sus siglas, ante los sabotajes de Israel y enfatiza que los autores de estos cobardes actos no deben quedar impunes. El representante permanente de Irán ante las organizaciones internacionales asentadas en Viena, Qasem Garibabadi, envió una carta el miércoles al director general de la AIEA, Rafael Grossi, en la que afirma que apuntar contra una red de distribución eléctrica de la planta nuclear de Natanz, situada en el centro de Irán, es una forma de terrorismo nuclear y criminal, dado que existe alto riesgo de posibles emisiones radioactivas. Garibabadi enfatizó que cualquier persona involucrada durante o indirectamente en ese sabotaje debe rendir cuentas. Recordemos que poco después del sabotaje en Natanz, Irán anunció el inicio del enriquecimiento de uranio al 60% en esa instalación, haciendo uso de sus avanzadas centrifugadoras fabricadas por los expertos iraníes y bajo las severas sanciones occidentales. Vamos ahora hasta Naciones Unidas. El más reciente informe sobre el estado de la población mundial 2021, presentado por ese organismo internacional, destaca hoy que a pesar de que en numerosos países existen garantías constitucionales en materia de igualdad de género,
En el plano mundial, miren bien, las mujeres tienen como promedio solo el 75% de los derechos jurídicos de los hombres. Género que conocemos en todas nuestras sociedades. De aquellas naciones donde existen datos disponibles, se conoce que únicamente el 55% de las mujeres están totalmente empoderadas para tomar decisiones relacionadas con la atención de la salud, la anticoncepción y la capacidad para decir sí o no en su práctica sexual. Tan solo el 71% de los países garantizan el acceso a servicios de maternidad integrales, así como el acceso pleno y equitativo a la anticoncepción tiene garantía legal exclusivamente en el 75% de los países. Alrededor del 80% de esos estados tienen leyes que apoyan la salud y el bienestar sexuales, aunque únicamente alrededor del 56% poseen legislaciones y políticas en respaldo a la educación integral en sexualidad. Se argumenta en este informe que la marginación económica puede ir en detrimento de la independencia económica de la mujer, lo cual a su vez puede debilitar su autoridad para tomar decisiones autónomas. La mujer continúa en el centro de las vulnerabilidades y la desventaja en la mayoría de los escenarios, exacerbada esa realidad con la pandemia de COVID-19. Para avanzar hacia las soluciones, las claves radican en la educación, en normas sociales más equitativas en materia de género, en las leyes y en un seguimiento del progreso mediante datos fiables y completos. Otros hilos conductores se muestran en el recién presentado informe del Estado de la Población Mundial, publicación emblemática anual del Fondo de Población de las Naciones Unidas, que desde 1978 anualmente arroja luz sobre cuestiones emergentes en el campo de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, así como explora los desafíos y oportunidades que ello representa para el desarrollo internacional. Monfessy Eversley, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Termino con una información relacionada con nuestro país. Unas 70 asociaciones de amistad y de cubanos residentes en el exterior acusaron hoy al diario español ABC de criminalizar las acciones a favor de la isla, de su emigración y del movimiento de solidaridad. Estos colectivos exigieron al periódico de derecha una rectificación sobre sus artículos recientes en los que intenta implicar a las organizaciones solidarias y de emigrantes en una supuesta infiltración del independentismo vasco y catalán. Las asociaciones de amistad y de cubanos residentes en el exterior mostraron su rotundo rechazo a la desinformación y a las mentiras vertidas por ABC con el fin de desviar intencionadamente la atención de la realidad con falsas acusaciones sobre la política internacional cubana y la solidaridad mundial con el país caribeño. El texto del comunicado contrasta esas denuncias falsas con el silencio guardado por los grandes medios de comunicación sobre las brigadas médicas cubanas que desde hace más de un año colaboran en numerosas naciones en el enfrentamiento al coronavirus SARS-CoV-2 causante de la COVID-19. Los firmantes señalan la actual manipulación mediática a través de las fake news, noticias falsas, acusándola de algo tan grave como es la injerencia en los asuntos internos de otros países. Así me despido, ahora continúen con otras informaciones. Revisamos ahora otros temas. Cuba está sometida a un feroz bloqueo económico, comercial y financiero por parte de Estados Unidos. Las afectaciones se evidencian en todos los sectores, pero en la producción de alimentos las consecuencias son notorias a la hora de valorar las potencialidades del país. La empresa agropecuaria Valle del Yabú tiene más de 2.000 hectáreas de tierras bajo riego, con excelentes características para diferentes cultivos. Pudieran ser más, pero el bloqueo de un vecino feroz impide la explotación eficiente del principal polo productivo en Santa Clara. Nosotros tenemos un plan, o sea, una demanda de combustible de más de 80.000 litros de forma mensual para abastecer el municipio y de alguna forma hacer la forma productiva del municipio. Y estamos recibiendo sobre los 20.000, 15.000, 25.000 de forma como promedio. O sea, estamos trabajando con un 25, un 30% de los portadores energéticos. Teníamos planificado recuperar en el polo productivo específicamente más de 300 a 200 hectáreas de marabú, y por limitaciones con el combustible, la disponibilidad, nos ha limitado a recuperar esas áreas y ponerlas en producción.
Potencian entonces el control biológico de las plagas, el empleo de compost para el mejoramiento de los suelos y la generación de paquetes tecnológicos a base de biofertilizantes y bioplaguicidas. Sin dudas, excelentes opciones, pero que se traducen también en menos rendimientos. Más de un 30 o un 40% de lo que estaba planificado tuviéramos insumos a disposición. Por tanto, hay una afectación de la productividad, los ingresos económicos, también de la rentabilidad. Por ejemplo, el control del tetuán del boniato. Se existe el sistema con el uso de feromonas, o sea, atrayentes, para controlar los niveles de ese tipo de insectos, para controlarlo, y ese atrayente, esa ferromona, la adquirió una empresa norteamericana, y ya el país no tiene disponibilidad ni acceso, porque el bloqueo impide la compra de Cuba de ese insumo. Otro tanto pasa con la maquinaria agrícola, que subsiste en su mayoría gracias a la innovación y el vínculo permanente con las industrias del territorio. Igual proceso sufren las inversiones y cada paso que dan implica planificar muy bien lo que se hace para que el valle pueda contribuir a la soberanía alimentaria del municipio. Mercados naturales que no se pueden explotar, trabas en las importaciones y exportaciones, traspiés que impone un gobierno para asfixiar económicamente a nuestra nación. Desde Villa Clara, Griselis Moreno, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas tardes. Mucho calor y sin lluvias. Esas son las condiciones meteorológicas que predominan en Cuba. Y es que nuestra área geográfica está influyendo un aire seco y con cierta estabilidad que sigue limitando las precipitaciones. Hoy van a continuar similares a las condiciones del tiempo. Observen ahora mismo cómo predomina la poca nubosidad a lo largo de casi todo el archipiélago. Muchísimo sol durante la tarde, algunos intervalos nubosos, pudiera incluso nublarse de manera ocasional en alguna localidad, pero como pueden apreciar, siguen siendo escasas las precipitaciones. En horas de la noche nuevamente disminuye la nubosidad, en sentido general será poca, aunque algunos nublados parciales pudieran estar influyendo en el extremo más occidental, principalmente Pinal del Río, en la Isla de la Juventud y todavía en el interior de Mayabeque, pero sin lluvias. La jornada calurosa nuevamente, temperaturas máximas hoy entre 31 y 34 grados Celsius a lo largo de toda Cuba, y en la noche estarán en el entorno de los 20-23 grados Celsius, superiores en las provincias del sur oriental, donde pueden llegar hasta los 24 y 25 grados. Los vientos serán hoy del sudeste al sur en occidente, un aire que trae calor y la humedad, lo que favorece el ascenso de las temperaturas. En centro y en oriente serán del este, en ambos casos entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todos los litorales, excepto en el norte central, donde la mar estará tranquila durante todo el día. Así que ya usted sabe, sigue el calor y las pocas lluvias en toda Cuba. Hasta aquí el tiempo, gracias por la compañía. Recuerde siempre cuidarse mucho y tenga muy buen día. Más de 8.000 transformadores eléctricos se recuperaron con el apoyo de los colaboradores de la Misión Energética Cubana en Venezuela. De esta manera se disminuye el 50% de su costo en el mercado internacional, cuando la República Bolivariana de Venezuela enfrenta también las consecuencias del bloqueo económico del gobierno de los Estados Unidos. Transformadores de distribución de energía eléctrica dañados por varios motivos llegan al estado Miranda desde cualquier lugar de la geografía de la República Bolivariana. Aquí especialistas de la Misión Energética Cubana y de la Corporación Eléctrica Nacional de Venezuela, Corpoelec, unen esfuerzos para con su labor beneficiar el desarrollo económico y social de este país suramericano. El colectivo devolvió la vitalidad a la planta de recuperación de transformadores La Mariposa, donde hace 7 años se contribuye a la sustitución de importaciones. El 90% de todos los transformadores son recuperables. Se recupera la cuba, que es el tanque, lo que decimos en Cuba. Se recuperan las porcelanas, los conectores primarios, los conectores secundarios. Se recupera las tomas de corriente, o sea, el conmutador. Se recupera el aceite en muchos de los casos y prácticamente el núcleo y todos los componentes o sea, las tapas, todo el transformador es recuperable.
En la planta se recuperan al mes 120 transformadores y se cuenta con papel, electrocartón y conductores de cobre y aluminio, la materia prima indispensable para asumir los procesos productivos. Con la ayuda del personal cubano, ellos tienen mucho conocimiento en transformadores, igual que nosotros, pero hemos compartido vivencias en armado y desarmado de transformadores y nos hemos apoyado mutuamente y tenemos una relación ya tenemos 4 años y seguimos adelante, pero un apoyo que ha sido incondicional. Equipamiento de avanzada posibilita la recuperación de transformadores que luego de ser sometidos a un riguroso proceso de comprobación quedan listos para su funcionamiento por un periodo de 15 a 20 años a partir de su reincorporación a la red eléctrica nacional. Desde Venezuela reportamos Raúl Verdesie, Joan Bárcena y Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Nuestras naciones sufren los obstáculos de un orden internacional injusto y antidemocrático en la promoción de la ciencia, la innovación y el desarrollo. Los efectos de la COVID-19 y las medidas coercitivas unilaterales impuestas multiplican los retos de los países del sur. Así lo reafirmó Bruno Rodríguez Parrilla en la segunda reunión de ministras y ministros de Relaciones Exteriores de la Conferencia Iberoamericana, que se desarrolló de forma virtual. El bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos contra Cuba es ilegal, inmoral, extraterritorial y una violación masiva, flagrante y sistemática de derechos humanos. Su recrudecimiento oportunista en condiciones de pandemia de COVID-19 somete a carencias, privaciones y sufrimiento a las familias cubanas, lo que hace aún más evidente que es un acto de genocidio según la Convención de Ginebra de 1948. Es el mayor impedimento para que el pueblo cubano ejerza su derecho al desarrollo. Cuba reafirma la necesidad de trabajar para lograr la pronta inmunización universal, así como asegurar una distribución pronta, equitativa, solidaria y a precios asequibles de vacunas y de insumos y equipamiento médico que permitan proteger a todos. Debe cesar el neoliberalismo salvaje y excluyente en el enfoque de la producción y adquisición de las vacunas. Nos sumamos al llamado a eliminar los obstáculos que dificulten el acceso y la distribución de las vacunas, incluyendo cualquier medida coercitiva unilateral que impida, limite o encarezca el acceso a las mismas. Año académico 2021 para estudiantes de nuevo ingreso a la Universidad de La Habana en los cursos diurno por encuentros y a distancia será entre el 26 de abril y el 7 de mayo. La nota de la UH publicada en su sitio web indica que ese proceso se realizará de manera virtual en todas sus modalidades. Luego de su registro, los estudiantes obtendrán una dirección de correo electrónico institucional a la que se enviarán instrucciones para ingresar a partir del 17 de mayo al entorno virtual de enseñanza y aprendizaje de la Casa de Altos Estudios. Los servicios comunales de Holguín priorizan el seguimiento de medidas para el ordenamiento a partir de la eliminación de los microvertederos ilegales, una de las indisciplinas sociales más recurrentes en las áreas urbanas de la provincia. La mayor complejidad se concentra en el municipio cabecera, el cual genera más de 2.000 metros cúbicos diarios de desechos sólidos. 5 nuevos restaurantes de Las Tunas quedaron constituidos como unidades empresariales de base con características especiales, con lo que ya suman 10 las entidades gastronómicas de esa provincia que impulsan el nuevo modelo de gestión estatal como parte de la tarea ordenamiento. Ese experimento otorga desde el 1 de febrero mayor flexibilidad en cuanto al diseño y a la gestión de los productos y servicios de los restaurantes. Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y hoy se cumplen 60 años de los ataques estadounidenses a los aeropuertos cubanos, considerado el preludio de la gesta que días después tendría lugar en las costas de Playa Girón y se convertiría en la primera gran derrota del imperialismo en América Latina.
El 15 de abril de 1961, aviones de fabricación norteamericana bombardearon Ciudad Libertad, San Antonio de los Baños y Santiago de Cuba con la intención de destruir los pocos recursos de que disponía la nación antillana para su defensa. A pesar de la sorpresa, el ataque fue rechazado por el fuego antiaéreo de los milicianos y los soldados rebeldes. Esa arremetida de Washington estaba concebida para acabar con la Fuerza Aérea Cubana y apoyar así el desembarco posterior de los mercenarios en las arenas de Playa Girón y Playa Larga. Con esas acciones, la Operación Pluto de la CIA estaba en marcha para derrocar al naciente gobierno cubano. Pero también la respuesta de todo un pueblo fue ejemplar. El siguiente reporte rememora cómo se vivieron esos acontecimientos en Santiago de Cuba. Insignias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias asomaron a la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Antonio Maceo aviones mercenarios financiados por el gobierno de los Estados Unidos que habían partido de Puerto Cabezas, Nicaragua. Era el 15 de abril de 1961. El ataque duró unos 12 minutos. Entre los principales daños quedaron destruidos 7 aviones y la torre de control, aunque con la ayuda de los trabajadores, milicianos y combatientes, una hora después quedó sofocado el incendio provocado por el violento bombardeo. El objetivo de la acción era destruir en tierra los pocos aviones de combate del Estado Revolucionario para facilitar el desembarco, penetración y avance de los mercenarios de la Brigada 2506, entrenada, equipada y financiada por la administración yanqui con el objetivo de destruir la naciente revolución cubana. Bajar de aquí de la torre de control y ver a nuestros compañeros en el combate de abajo defendiendo el terruño, cómo veíamos actos heroicos de verdad. Vine para el aeropuerto y vi lo que estaba sucediendo. Entré a la pista, saqué el carro que estaba prendido, que era de mi papá, otro carro más, y cuando estaba de salida pues me topé que había una rastra cargada de combustible de alto octanaje que era para los aviones, y me encaramé en ella, me subí, la arranqué, me quedé en el estribo con el pie en el acelerador y empecé a darle marcha atrás a la rastra. La suerte que la rastra no se me atravesó ni nada. Además, en el ataque, el busto del titán de bronce recibió lo que la sabiduría popular catalogó como la herida 27 del cuerpo de Maceo. En Santiago de Cuba, Gretchen Gómez González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Se le informa a la población que con motivo de conmemorarse el aniversario 60 de la proclamación del carácter socialista de la Revolución Cubana por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz, este viernes 16 de abril a las 4:10 pasado meridiano serán disparadas 21 salvas de artillería desde la fortaleza de San Carlos de la Cabaña en La Habana. Muy buenas tardes. Los cubanos Jorge Moisés Campos, Andy Pereira, Daniela Fonseca e Idalis Lobet irán hoy por los últimos cupos individuales para los Juegos Olímpicos de Tokio en el torneo clasificatorio latinoamericano de tenis de mesa. Campos, que cayó en semifinales de la primera eliminatoria, enfrentará esta tarde en la ronda de 16 al dominicano Emil Santos. El mismo camino transita Daniela Fonseca, que hoy se verá las caras con la venezolana Neri Denino. En horas de la mañana, Andy Pereira superó al barbadense Tyrese Knight 4-1 y se clasificó entre los 16 primeros de la segunda ronda, donde enfrentará al argentino Gastón Alto. En tanto, Idalis Lobet ya en esa instancia tendrá mesa por medio a otra local, Camila Argüelles. Y Cuba mantuvo este jueves su invicto en el Campeonato Mundial Juvenil de Boxeo organizado en la ciudad polaca de Kielce. Gracias a la colega Giselle Filiu conocimos que en la única pelea de los nuestros esta fecha, el ligero Javier Herrera derrotó 4-1 al mongol Gan Erden Gambatar, mientras el welter Dani Landis-Lafo disputará su segundo pleito en la cartelera nocturna frente al checo Milos Beranek. Y la halterofilia cubana mantiene sus esperanzas de participar en los Juegos Olímpicos de Tokio. Del 17 al 25 de este mes, una escuadra integrada por 20 pesistas de nuestro país competirán en el Campeonato Panamericano de República Dominicana. El colega Andy José Rivera dialogó con algunas representantes del femenino. Creo que en la competencia vamos a obtener buenos resultados, ya que nos acercaremos mucho a nuestras mejores marcas o lograremos hacer las mejores marcas para así poder dar la mayor cantidad de puntos para los Juegos Olímpicos de Tokio y poder alcanzar la
la clasificación, además de dar la mayor cantidad de puntos para los Juegos Centroamericanos Libertarios. A pesar de que hemos tenido entrenamientos atípicos y hemos tenido que hacer algunos reajustes y algunos ajustes en los entrenamientos, vamos con el objetivo de acercarnos a nuestro biatlón y así tener mayor cantidad de puntos para poder clasificar a los Juegos Olímpicos y dar puntos para los próximos Juegos. Yo me siento bien preparado, estoy enfatizando en los elementos técnicos, la preparación general del equipo marcha bien, los atletas estamos preparándonos para clasificar para los Juegos Olímpicos y alcanzar la mayor cantidad de puntos para los Juegos Centroamericanos. Bueno, a propósito, el comisionado nacional de pesas, Jorge Luis Barcelán, confirmó la realización en Matanzas entre el 15 y el 20 de octubre del Campeonato Nacional y el Manuel Suárez In Memoriam, este último con carácter clasificatorio a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Cambiamos ahora de tema. Varios voleibolistas cubanos ganaron con sus respectivos equipos en la postemporada de las ligas de Italia y Francia. En la victoria del Lube Civitanova sobre el Perugia, el estelar Robert Landi Simón resultó el máximo anotador con 21 puntos, según indica la colega Lisette Ricardo en la publicación deportiva Hit. Otro antillano, Giovanni Leal, concretó 18 unidades, mientras Osmani Juan Torena lograba 15. Por Perugia, Wilfredo León lideró a los suyos con 17 rayas. En Francia, el Chamón ganó el choque de apertura de la fase semifinal a Montpellier. Osniel Mergarejo terminó como el más eficiente en su accionar y tributó 15 puntos, mientras el zurdo Jesús Herrera fue el máximo anotador con 16 y el central Roami Alonso agregó 8 unidades. Y el cubano Leonis Martín conectó este jueves un doble para remolcar 3 carreras y asegurar el triunfo de los Marinos de Lote sobre las Águilas de Rakuten. El jardinero antillano aumentó su total de empujadas a 15 para colarse de nuevo entre los 5 mejores de esa categoría en la Liga del Pacífico. En tanto, Yurisbel Gracial conectó 3 indiscutibles en 4 turnos y anotó una carrera para contribuir al triunfo de los Halcones de Sofán sobre los Búfalos de Orix. El matancero sumó su quinto imparable en 2 juegos y elevó su promedio a 323 para mantenerse entre los primeros de ese departamento en la Liga del Pacífico. Su compatriota Alfredo de España, en cambio, se fue de 3-0 con un ponche y un boleto, mientras que el lanzador Liván Moinero se anotó juego salvado tras permitir 2 hits sin carreras y ponchar a 2 rivales en una entrada de relevo, por lo que sigue inmaculada su efectividad. Por último, Ariel Martínez sumó 2 sencillos en 4 oportunidades y anotó la única carrera de su equipo para aumentar su promedio ofensivo a 300. Y a propósito del béisbol, un 15 de abril, pero de 1947, el pelotero afroamericano Jackie Robinson debutó en la alineación de los Dodgers de Brooklyn para romper la barrera racial en el béisbol de las Grandes Ligas. Cada año se conmemora la fecha y los jugadores llevan en su chamarreta el histórico número 42. Fue el comisionado de las Grandes Ligas, Bud Selig, junto a Sharon Robinson, hija de Jackie, quienes hicieron el anuncio oficial sobre la conmemoración en 2004 y un año más tarde MLB la hizo oficial. Jackie no solo fue un símbolo contra la injusticia racial. Como jugador destacó en una carrera de 10 temporadas donde acudió a 6 Juegos de Estrellas, fue novato del año en su debut y obtuvo el premio a jugador más valioso en 1949. Además, fue electo al Salón de la Fama de Cooperstown en 1962. El legado de Robinson supera cualquiera de sus estadísticas y es por ello que cada temporada se le recuerda en esta fecha. Además de aquel hecho, las injusticias contra la comunidad afroamericana continúan, pero el 15 de abril sigue siendo una fecha para lidiar por nuevas conquistas. El 42 en la espalda de los jugadores es un símbolo de la lucha por el fin de la segregación racial. Y la víspera se resolvieron los últimos duelos de cuartos en la Liga de Campeones. El Real Madrid y el Manchester City estarán en semifinales frente al Chelsea y el Paris Saint-Germain respectivamente. La escuadra de Pep Guardiola mantuvo la posesión del balón en los primeros 10 minutos, pero cuando mejor jugaban llegó un golazo en el minuto 15 desde fuera del área por parte de Jude Bellingham. En el minuto 52 los visitantes se encontraron con un penal debido a una mano en el área por parte de Eamon Khan. Y Riyad Mahrez no falló desde los 12 pasos en el minuto 55 y retomar así el liderato en el global. En el minuto 75 los chicos de Pep Guardiola acabaron con todas las aspiraciones de los alemanes cuando Phil Foden marcó con un potente disparo de afuera del área para ayudarlos a ganar el juego 2-1 y asegurar un triunfo global de 4-2. Los Citizens llegan a semifinales por primera vez en 6 años y se medirán al Paris Saint-Germain en la próxima instancia. El Liverpool salió resuelto a la cancha y pronto se hizo con el dominio del balón, pero no fue suficiente ya que las tentativas se toparon con paradas decisivas de Thibaut Courtois.
No obstante, los merengues no se quedaron cruzados de brazos y pusieron en evidencia las vulnerabilidades a nivel defensivo del Liverpool, especialmente cuando Benzema protagonizó una jugada de miedo cuyo disparo salió desviado. Al final de cuentas, los de Zidane se merecían el pase a semifinales y lo lograron. Los espera un Chelsea deseoso de coronarse pentacampeón y poner fin a una sequía que dura ya 8 años. Bueno, con esta información concluye así esta cita con la actualidad deportiva. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Alejandro. Ahora revisamos otros temas. El 15 de abril del año 1961 salió del puerto Cabezas, Nicaragua, la brigada mercenaria organizada y preparada militarmente por el gobierno de Estados Unidos para invadir a Cuba por las arenas de Playa Girón. Los pobladores de la localidad costera no olvidan aquellos acontecimientos respaldados por la dictadura de Somoza y la respuesta de los jóvenes de esa nación centroamericana. Puerto Cabezas fue el punto exacto desde donde salió la invasión. Pese al paso de los años, no aquellos momentos. En aquel entonces había un movimiento grande de personas extranjeras en Puerto Cabezas. Portaban armas de guerra, fusiles de aquel entonces, y que se comenzaban a entrenar, un entrenamiento constante. Aquí en el mar se tiraban en paracaídas. Desde esta franja costera salió la flota naval. Del aeropuerto de Puerto Cabezas despegaron los aviones para bombardear puntos de la geografía cubana. El hermano de Anastasio Somoza, dictador de Nicaragua, fue el que vino a despedir a esas tropas invasoras, a esas tropas mercenarias, y decía entre sus discursos que era para ir a derrotar la dictadura comunista de Castro, en donde dijo a sus tropas, a su gente: bueno, cuando ustedes lleguen, lo único que les pido es unos 3 pelitos de la barba de Fidel, que eso me va a ser para mí la mayor de las glorias que voy a llevar y que me va a acercar más a Estados Unidos. En Girón, dignos hijos de la patria de Sandino se sumaron a la defensa de la Revolución Cubana. El comandante Carlos Fonseca, nuestro máximo líder, fundador del Frente Sandinista, junto a otros compañeros, estuvo dentro de las milicias cubanas defendiendo al pueblo cubano en el momento de la invasión. O sea, Carlos Ulloa, un piloto nicaragüense que ayudó a la Revolución Cubana entrenando pilotos cubanos, y el compañero Carlos Fonseca junto a otros compañeros que fundaron el Frente Sandinista, participando en el pueblo organizado, en las milicias populares del ejército rebelde, defendiendo al pueblo cubano junto a nuestro hermano comandante Fidel Castro Ruz. A 60 años de la victoria, la nueva Nicaragua libre y Cuba, pese a la hostilidad y al bloqueo imperial del mismo enemigo, unidas enaltecen los ideales defendidos en Girón. Carlos Alemán y Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En los minutos finales de esta emisión ofreceremos el testimonio de un joven cosmonauta ruso que se pronunció contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra nuestro país. Avanzamos con más informaciones. El control del acceso vehicular en los puntos de entrada y salida de la capital se ha intensificado en las últimas semanas. Cobertura durante las 24 horas del día y medidas más severas para los infractores son parte de la estrategia de enfrentamiento a la COVID-19. Autopista Nacional, puntos de control en el límite entre La Habana y Mayabeque. Fuerzas de la PNR y los cuerpos de inspección del transporte de ambas provincias comprueban que la documentación de cada vehículo esté en orden, así como los permisos para transitar. En las últimas semanas han debido enfrentarse no pocas infracciones de las medidas establecidas para evitar la diseminación de la COVID-19. La capital cuenta con 12 puntos de control, los cuales hoy están cubiertos por un equipo de trabajo que se compone de inspectores, la PNR, tránsito y un personal de salud. Estos puntos de control funcionan 24 horas, en turnos de 12 horas cada uno. La PNR y tránsito detienen a los vehículos, los inspectores revisan los permisos y se viran en los casos que no tengan el permiso, como ustedes se han podido observar, persisten las personas salir sin el permiso y la autorización. Nos han impuesto varias multas
por problemas de personas que han rebasado en horarios de la madrugada en algunos de los momentos. Los puntos de control han sido vulnerables y cuando se han detectado se le han impuesto multas por propagación de epidemia por el decreto ley 31 en su artículo .1 inciso A. Junto a la PNR, los inspectores de transporte también pesquisa el personal de salud en un esfuerzo mancomunado como parte de la estrategia de enfrentamiento a la pandemia en el país. Melvin Joel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Convocatoria al 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba, a celebrarse del 16 al 19 de abril de 2021. El partido es el alma de la revolución. La ingeniera Gladys Esther Palazón Herrera y el doctor en ciencias Alexis Labrada Rosado forman parte de la delegación que representará a Mayabeque en el 8º Congreso del partido. Conozcamos ahora otros detalles de su trabajo. El doctor en ciencias Alexis Labrada Rosado del Centro Nacional de Biopreparados es delegado al 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba. Su trayectoria científica, disciplina, ser ejemplo entre sus compañeros, ennoblecen su labor como militante. Redoblar esfuerzos ante un cruel bloqueo, buscar soluciones que aporten al desarrollo científico de Biosén desde su responsabilidad y compromiso, lo hacen sentirse orgulloso. Todos los delegados del Congreso asisten a este evento con la intención, con el deseo de participar, de aportar sus experiencias, la experiencia de sus colectivos laborales, de sus organizaciones del partido. Y en ese sentido nosotros también tenemos las nuestras, ¿no? En el sector específicamente de la ciencia y la tecnología en el campo biofarmacéutico. Con 35 años en la actividad energética y 27 como militante del partido, Gladys Esther Palazón, especialista en la actividad de investigación de pozos, asegura que es un privilegio asistir a la magna cita donde se discutirán las proyecciones de trabajo para los años venideros. Pensamos en este congreso reafirmar el avance que debe tener el país, la independencia y la soberanía que nos da ser un país con una economía fortalecida, y para ello tenemos todo un colectivo que sabe su importancia y que trabaja en ello. Somos continuidad de la generación histórica y así lo vamos a demostrar con nuestro esfuerzo. Historias de conquistas de sueños se perciben rumbo a la magna cita partidista, el Congreso de la Continuidad Histórica de la Revolución. Buenas tardes. Hoy, 15 de abril, es el Día Mundial del Arte, una celebración para promover su desarrollo, difusión y la promoción. Proclamado en la reunión de la Conferencia General de la UNESCO en 2019, esta fecha cobra más importancia en el contexto de la pandemia por sus poderes de acercar, inspirar, aliviar y compartir en momentos de confinamiento. Este día sería propicio reflexionar sobre la capacidad que tiene el arte de unir y establecer vínculos en épocas de crisis. Sostiene la creatividad, la innovación y la diversidad cultural de todos los pueblos del mundo y desempeña un rol importante en el intercambio de conocimientos y en el fomento del interés y el diálogo. Desde su establecimiento como fecha, las celebraciones por el Día Mundial del Arte contribuyen a reforzar los vínculos tan necesarios entre las creaciones artísticas y la sociedad. Con la presencia de Fernando Rojas, viceministro de Cultura y presidente del Consejo Nacional de Artes Escénicas, y de Nereida López Labrada, directora actual del Teatro Nacional de Cuba,
quedó inaugurada una exposición dedicada a la historia del Teatro Nacional en el contexto del 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba. Teatro Nacional de Cuba, Germen y Huella es el título de la más reciente exposición que organiza la Galería Raúl Oliva del Centro Cultural Bertolt Brecht. La muestra presenta a través de fotos, maquetas, programas de mano y otros elementos expositivos la historia e importancia del Teatro Nacional desde sus inicios y hasta la actualidad. La labor institucional se expresa, y así se verá en la exposición, en hechos concretos, en realizaciones artísticas específicas, en creación viva. Y eso nosotros no podemos olvidarlo cuando se discute sobre políticas culturales. Las políticas culturales no son nada si no concluyen, realizan en hechos artísticos, en creaciones artísticas concretas. Y eso es lo que ustedes van a ver. Hoy contamos con los artistas, que es lo más importante, con nuestros trabajadores, y yo creo que ese agradecimiento. Hoy me siento más enamorada, más comprometida, porque estoy en una institución de lujo para la cultura de nuestro país. Yo quisiera poderle trasladar cómo fue aquellos años y aquel espíritu. Porque si aquella obra fue posible, fue porque funcionaba como un colectivo absolutamente enamorados todos de lo que hacíamos. Una oportunidad perfecta para conocer de primera mano la historia de una institución tan relevante para nuestro país. La muestra estará abierta al público este fin de semana en el horario de 12 del día a 4 de la tarde. Saily Pérez Gordillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y en 1961, el comandante Ernesto Che Guevara entregó al poeta Pablo Armando Fernández las llaves de la casa que, meses después, se convirtió en sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, UNIAC. Creadores e intelectuales se dieron cita en la casa número 351 de 17 y H en el Vedado capitalino, el mismo inmueble que desde el 14 de abril de 1961 ha devenido sitio de confluencias y creación, sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Al encuentro asistieron el ministro de Cultura Alpidio Alonso y los presidentes de la UNIAC, Luis Morlote Rivas, y de Casa de las Américas, Abel Prieto Jiménez. En la ocasión se presentó el libro El Vedado, Tradición y Modernidad en la Arquitectura Habanera de Ediciones Bologna, una mirada al emblemático entramado de esta parte de la urbe. Esa arquitectura racionalista que tiene una comunicación muy abierta entre la adentro y la afuera, pero al mismo tiempo tiene una privacidad increíble, con una comodidad de espacio. Es esa sensibilidad entre el interior y el exterior, un poco que comunica también la forma de ser el cubano en general. Mostrar todo ese valor del Vedado, tanto en el urbanismo como en la arquitectura de una época y de otra, desde la más grandiosa como casas como esta, hasta casas más sencillas de una planta, casas gemelas, casas antiguas como la medianería del siglo XIX. Entonces, creo que podemos ayudar en ese sentido, la visión del libro, para sensibilizar a la población y sobre todo a los rectores de la cultura, del orden de la ciudad. En la Galería Villa Manuela de la UNIAC quedó inaugurada una exposición que, a través de 20 obras arquitectónicas esenciales, se acerca al patrimonio moderno de La Habana. 20 obras esenciales de La Habana moderna para que se conozca en la conformación de esta maravillosa ciudad la importancia que han tenido esas obras en el momento en que se hicieron. La Casa de los Escritores y Artistas, declarada Monumento Nacional, ha sido epicentro de la vida cultural del país. Desde el comité organizador del Congreso Fundacional y el nacimiento de la UNIAC, es este inmueble taller creativo, espacio de diálogo y bastión en la defensa de los valores culturales de la nación. Roxana Romero Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Con este trabajo concluyen las culturales. Por favor, cuídese mucho. Buenas tardes. Cuídate también, Dagné. Buenas tardes para ti. Ya les adelantábamos. Un joven cosmonauta ruso muy vinculado a Cuba se pronunció en contra del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos a nuestro país. Con Román Romanenko compartimos los siguientes minutos al mediodía. El hijo de Yuri Romanenko, el compañero de tripulación de nuestro Arnaldo Tamayo Méndez en su vuelo espacial, siguió los pasos del padre.
ha ido 2 veces al Cosmos, es héroe de la Federación de Rusia, diputado de la Duma estatal y se declara en contra del bloqueo de los Estados Unidos a Cuba. Muchas razones para conversar. Podemos decir que Yuri Gagarin es nuestro santo. Nos convocó al Cosmos. Y lo que él comenzó, nosotros damos continuidad. Важно и очень приятно, что Юрий Алексеевич – это наш советский человек. И одновременно первый человек планеты Земля, покоривший космос. Como diputado de la Duma, el órgano legislativo de la Federación de Rusia, que ofrece apoyo unánime a la lucha cubana contra el bloqueo, ¿qué opina? Seguro de que esta política es injusta. И не только в отношении Кубы, no solamente respecto но и других государств, которые имеют тоже такие же. Поэтому мы с удовольствием подписали этот документ в поддержку нашей свободной Кубы. Вашей свободной Кубы. Y si de un mensaje para Cuba se trata, если бы Юрий Алексеевич Гагарин был сейчас живой, он обязательно бы приехал к вам и рассказал о том, какую любовь он чувствует к вам. И мы тоже с моей семьей вместе вас любим. Крепкого вам здоровья, успехов и удачи. La gratitud de Cuba entonces para este político ruso y representante de las nuevas generaciones de cosmonautas. Y con esta entrevista en exclusiva desde Moscú concluye el noticiero del mediodía. Espere más informaciones en la emisión de la tarde de Canal Caribe y el noticiero estelar de las 8 de la noche. No nos retiramos sin antes, por supuesto, recordarles que se cuide mucho, que cuide a su familia, que cuide a su comunidad y cumpla con todas las medidas higiénico-sanitarias y con el uso del lazo buque. Si usted gana... Ganamos todos. Nos vemos mañana. Buenas tardes.